Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver la diferencia que hay entre funciones pares y funciones impares. Vamos a empezar por las funciones pares. Vamos a decir que una función es par cuando ocurre lo siguiente, cuando f de x es igual que f de menos x. Eso quiere decir que cuando cambiamos el signo del valor de la x, nos tiene que dar lo mismo. Vamos a poner una función para ver que esta función es par. Y vamos a ver luego cuando la representemos que las funciones pares son simétricas respecto al eje y. Bueno, pues vamos a poner aquí una función que sea f de x igual a x cuadrado menos 4. Bueno, pues esta función tendría que ser igual a f de menos x. Si f de x es esto, f de menos x sería igual a menos x al cuadrado menos 4. Menos x al cuadrado, al tener la base negativa, pero el exponente ser par, nos va a volver a dar también x cuadrado menos 4. Por lo tanto, f de menos x, en este caso va a ser igual que f de x, y por lo tanto esta función que tenemos aquí va a ser una función par. Vamos a hacer una tabla de valores y vamos a ver luego su representación gráfica. Bueno, aquí tendríamos x y le vamos a dar una serie de valores. Por ejemplo, cuando x vale 3, si x vale 3, sería 3 al cuadrado 9 menos 4 me daría 5. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado 4 menos 4 me daría 0. Cuando x vale 1 sería 1 al cuadrado menos 4 me daría menos 3. Cuando vale 0 me daría menos 4. Y le vamos a dar también valores negativos. Cuando vale menos 1, menos 1 al cuadrado sería 1. 1 menos 4 me daría menos 3. Cuando vale menos 2 sería menos 2 al cuadrado, 4 menos 4 me daría 0. Cuando vale menos 3, menos 3 al cuadrado sería 9 menos 4 me daría 5. Bueno, pues aquí tenemos una tabla de valores de esta función que hemos visto que es par, puesto que lo hemos demostrado aquí. Ahora vamos a ver su representación gráfica. La vamos a representar aquí para ver cómo es simétrica respecto al eje Y. Vamos a ver su representación. Pues aquí vemos la representación gráfica que nos ha salido de esta función par. Como hemos dicho antes, es simétrica respecto al eje Y, es decir, que si nosotros pudiéramos doblar esto, coincidiría la parte de gráfica derecha con la parte de la gráfica izquierda. Entonces, cuando nosotros queremos saber si una función es par, podemos representarla gráficamente y ver que es simétrica, o hacer lo que hemos hecho antes, cambiar la x por menos x y ver que me coincide f de menos x con f de x. La otra función que íbamos a estudiar hoy era la función impar. Para que una función sea impar se tiene que cumplir que f de menos x sea igual a menos f de x. Bueno, pues vamos a ver una función que va a cumplir esto. Por ejemplo, f de x que sea igual a x al cubo menos 4x. Vamos a ver cuánto me daría f de menos x. Bueno, pues f de menos x sería igual a menos x al cubo menos 4 por menos x. Y esto me daría menos x al cubo más 4x. Y ahora, ¿cuánto me daría f, o sea, menos f de x? Pues menos f de x sería cambiar el signo, sería menos x al cubo más 4x. Vemos que menos f de x me coincide con lo que me ha dado antes f de menos x. Por lo tanto, esta función sería impar. Vamos a hacer también una tabla de valores y vamos a representarlo ahí a ver qué nos sale. Bueno, pues pondríamos aquí x e y y le vamos a dar también una serie de valores. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Con esto ya veríamos un poco la gráfica. En estas funciones impares, en vez de ser simétricas respecto al eje Y, serían simétricas respecto al origen. Y eso quiere decir
que sería como si doblásemos por aquí y doblásemos por aquí, por los dos ejes, y nos coincidirían las dos gráficas. Bueno, pues aquí tenemos, cuando x vale menos 3, sería menos 3 al cubo, sería menos 27. Menos 4 por menos 3 sería más 12, por lo tanto esto me daría menos 15. Cuando tenemos menos 2, sería menos 2 al cubo, sería menos 8. Menos 4 por menos 2 sería más 8 y esto me daría 0. Cuando vale menos 1 sería menos 1 al cubo, sería menos 1. Menos 4 por menos 1 sería más 4 y entonces esto me daría 3. Cuando vale 0, pues sería 0. 0 al cubo menos 0 sería 0. Cuando vale 1, vamos a ir borrando algunos valores de aquí ya. Cuando vale 1 sería 1 al cubo menos 4, pues me daría menos 3. Cuando vale 2, 2 al cubo serían 8, menos 8 me daría 0. Y cuando vale 3 sería 27, menos 12 serían 15. Bueno, pues aquí tenemos ya una tabla de valores de esta función que hemos dicho que es impar porque ocurre eso, que f de menos x es igual a menos f de x, y vamos a representarla para ver qué es lo que nos sale aquí. Vamos a representarla en estos segundos ejes que tenemos. Vamos a ver qué nos sale. Aquí tenemos ya la representación de esta función impar. Vemos que si esto lo pudiésemos doblar por el eje y luego volverlo a doblar por el eje x, nos coincidirían las gráficas. Pero vemos que no es simétrica respecto a ninguno de los ejes, sino que hay que doblar los dos. Pues ya hemos visto aquí cuáles son las funciones pares. Volvemos a repetir, una función par es cuando f de x es igual a f de menos x, y una función impar es cuando f de menos x es igual a menos f de x. Lógicamente, todas las funciones no son pares o impares. Hay unas funciones que son pares, otras que son impares, y hay otras funciones que no son ni pares ni impares, que ni siquiera coincide f de x con f de menos x, o no coincide f de menos x con menos f de x. Bueno, pues aquí tenéis esta relación para que podáis clasificar estas funciones, la función par y la función impar. Aquí lo dejamos por hoy. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.